得不到你的爱情，山洞夜里没有光明，你不给我一颗真心，山黑夜里都找不到那。 A partir de este momento te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país casi continente. Bueno, qué lindo iniciar el programa con la compañía de buenos amigos y amigas. Y en este encuentro semanal, donde viajamos con información y testimonios desde Argentina y el resto de Latinoamérica a China, también ese país del centro nos llega atravesando todas las fronteras. Les cuento un chisme, parece que más allá de algunos arrimes que hubo entre Argentina y China, el país asiático no renovó el crédito que se denomina swap. A pesar de ello, en este momento, nuestro país, a través de la visita de la canciller a Beijing, parece, y lo digo en potencial, estar acomodando el desvencijado carro de la diplomacia. Tras el no del Fondo Monetario Internacional, Economía busca armar un salvataje con préstamos garantizados por el BID, la CAF y el Banco Mundial para afrontar la decisión de China de no renovar el SWAT y la caída de la cosecha. En fin, no quiero dejar pasar algo muy importante, la adhesión que sumó Clave China a uno de los hechos más importantes de la semana que transcurrió, que es la marcha en defensa de la educación pública. Y para contarle a los amigos que nos escuchan desde otras latitudes, y lo tienen que saber, que nuestro país está muy arraigado culturalmente, muy arraigada la autonomía universitaria y muy valorada la posibilidad y el acceso a la enseñanza desde la órbita pública. Una historia que tuvo muchas interrupciones en dictaduras y también en gobiernos democráticos y que nació con lo que conocemos la reforma de 1918 y que fue un ejemplo para el resto de Latinoamérica. Pues bien, 1 millón de personas transitaron el martes 23 por diferentes ciudades, provincias y la capital de la República Argentina. Un reclamo transversal, irrenunciable e histórico. Otra cuestión, la semana que viene, cuando nos reencontremos otra vez, habrá pasado el 1 de mayo, una fecha muy sensible para los trabajadores y trabajadoras del mundo, o para aquellos alcanzados por la precarización laboral o por la desocupación. ¿Saben algo? En el 2024 se espera que 2 millones de trabajadores adicionales busquen empleo a nivel mundial, lo que elevaría la tasa de desempleo global al 5,2. Esto representa un retroceso en comparación con lo registrado en el 2023. Esto lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Aunque los mercados laborales han demostrado cierta resiliencia frente a las condiciones económicas adversas, la recuperación de la pandemia del COVID-19 sigue siendo absolutamente desigual. Han surgido nuevas vulnerabilidades y múltiples crisis que erosionan la posibilidad de una mayor justicia social. Datos, por cierto, fuertes. Como verán, el recorrido de Clave China, desde el programa anterior hasta el próximo, no podía ser indiferente y así lo manifestamos en nuestras redes. Sin contar a estas cifras que acabo de dar, las víctimas que arrojan las guerras y guerras que parecen no encontrar fin. Hoy vamos a compartir con ustedes una charla con Darío Pignotti, que se encuentra en Brasil, porque nos interesa contar con algunos detalles sobre lo que ha sido subrayado en distintos medios y que están vinculados a las decisiones adoptadas por Lula, presidente de Brasil, en materia económica y en relación a la red Twitter, ahora X, cuyo dueño, Elon Musk, se ha enfrentado al gobierno de Lula y ha adherido explícitamente al bolsonarismo, y también otras cuestiones que afectan a los vínculos Brasil-Argentina. Y así entramos al programa, como siempre, con música. Clave China.
Clave China. Y China en clave de noticias con lo más destacado de la semana del país asiático. Sí, en la voz de Enrique Gong del Grupo de Medios de China. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, soy Enrique Gong. Bienvenidos a China en clave de noticias. El presidente chino Xi Jinping envió este 24 de abril una carta de felicitación al Foro de Cooperación Espacial China, América Latina y el Caribe. Tras recordar que este año se cumple el 10º aniversario del establecimiento del Foro China-CELAC, anunciado conjuntamente por sus respectivos líderes, Xi aseguró que China y los países de América Latina y el Caribe han experimentado un próspero desarrollo de su cooperación en diversos campos durante la última década en el marco del Foro China-CELAC, posibilitando el comienzo de una nueva era caracterizada por la igualdad, las ganancias compartidas, la innovación, la apertura y los beneficios tangibles para las personas. El presidente chino también ha llamado este martes durante una inspección en la Universidad Médica del Ejército a construir universidades médicas militares de clase mundial, enfatizando que deben servir a campo de batalla y las tropas, así como aplazar el futuro. El 23 de abril se cumple el 75 aniversario de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China. En todo el país, las embarcaciones en servicio activo están organizando jornadas de puertas abiertas para el público en el recinto principal del puerto de Qingdao. 4 buques militares en exhibición han atraído a decenas de miles de visitantes. Estos visitantes se sumergieron en la cultura naval, exploraron las cubiertas de vuelo y descubrieron las rutinas diarias de los marineros. Además, en Qingdao se están llevando a cabo el Simposio Naval del Pacífico Occidental, un evento bienal. Las discusiones se centraron en la iniciativa de la seguridad global de China, la cooperación de la seguridad marítima y la gobernanza marítima global. 3 taikonautas que participaron en la misión tripulada de la nave espacial Shenzhou 16, la primera misión tripulada para la fase de aplicación y desarrollo de la Estación Espacial China, recibieron 18 de abril medallas para su servicio a los esfuerzos espaciales de China. La alfabetización sanitaria de China aumentó de forma constante y alcanzó el 29,7% en 2023, 1,92 puntos porcentuales más que el año previo, informó este miércoles la Comisión Nacional de Salud. Una encuesta realizada por la Comisión revela que dicha alfabetización entre los ciudadanos urbanos chinos fue de 33,25% y la de las zonas rurales de 26,23%, aumentando en 1,31 y 2,45 puntos porcentuales, respectivamente. La alfabetización sanitaria es un importante indicador de desarrollo económico social y del nivel de salud de la población. El primer parque temático al aire libre de Peppa Pig de Asia y el más grande del mundo se inaugurará en Shanghai en 2027, según la empresa de juguetes y juegos Hasbro y la compañía Max Matching Entertainment. Con una inversión de más de 338 millones de dólares, el parque cubrirá aproximadamente 20 hectáreas en la isla Changxing, perteneciente al distrito Chongming de Shanghai, que está a unos 90 kilómetros o 1 hora y media por carretera al norte del centro de la ciudad, de acuerdo con lo informado este miércoles por las empresas. China sumó un total de 3,03 millones de nuevos empleos urbanos en el primer trimestre de este año, según datos oficiales publicados este martes. China fijó el objetivo anual de crear más de 12 millones de nuevos empleos urbanos en 2024. La meta de este año es mantener la tasa de desempleo urbanos calculada mediante encuesta en alrededor de 5,5%. El Ministerio de Cultura y Turismo de China lanzó este martes una iniciativa nacional en Zhuhai, ciudad de la provincia sureña china de Guangdong, para promover el consumo cultural y turístico.
La iniciativa, que está proclamada para ejecutarse desde abril de 2024 hasta febrero de 2025, incluirá diversas actividades promocionales diseñadas para los feriados por el 1 de mayo, las vacaciones de verano, los festivos por el Día Nacional y la fiesta de la primavera, o sea, el Año Nuevo Chino. Amigos oyentes, así son las noticias más interesantes e importantes de China durante la semana. Soy Enrique Con. Hasta la próxima en China en Clave de Noticias. Clave China. 衬衫沾满了黄色的口红，悄悄地踮着脚偷看，鬼鬼祟祟，浪漫觉得没人知道。在我膝盖上的雨，请别说谢谢或是拜托，看我心情想做的事，你全都管不到。你说你很难感，喜欢上提强悍，觉得总不够看，胸挺得很自然。我会背叛，妈妈心里不安，跟你女友闹翻，爸爸面前难看，我是个坏蛋。So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puffed guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. 我是个坏蛋。Clave China. Brasil siempre presenta un interés trascendente para la región latinoamericana y por la cantidad de acciones que está llevando adelante hacia el interior de Brasil y como política exterior. Recientemente hemos tenido la información de las decisiones que ha tomado el presidente Lula en relación a la red social conocida ahora como X, antes Twitter, y otras definiciones en el plano económico que afectan a Argentina. Queríamos consultarlo a Darío Pignotti, corresponsal desde Brasilia, Brasil, quien nos actualiza esta información que inundó los medios de comunicación desde diferentes posturas y visiones, claro, durante toda la semana. Clave China. Bueno, Darío, un gusto que estés aquí en Clave China. Vamos de cabeza al tema. Te tiro estos nombres. Elon Musk, que para que la audiencia sepa es el dueño de la red Twitter, hoy X, y bueno, dueño de Tesla, quien fabrica los autos eléctricos, un tema, por cierto, un área que se ha convertido en un área estratégica en el mundo. Y que vos me cuentes si hay detalles de algo que fue comentado por estos días, de las tensiones que se generaron entre Elon Musk y Lula, sumado a la presencia de un grupo inversor en esta área, en el área de autos eléctricos en el Mato Grosso. Contame cuál es tu visión y si se armó, digamos, este bollo en un escenario donde las tensiones políticas han sido evidentes. Claro que sí, Lidia. Un saludo para vos y, por supuesto, un gustazo haber sido convidado para hablar unos minutos en Clave China. Cuando nadie lo esperaba, porque ciertamente fue una irrupción súbita, o por lo menos mucho más virulenta de lo previsible, el magnate sudafricano, nacionalizado brasileño, a quien vos referías recién, a Elon Musk, el 6 de abril comenzó a lanzar no ataques, sino insultos y agravios contra la justicia brasileña, más particularmente contra uno de los miembros del Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte de este país, y en esa escalada acabó también cargando contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Por el volumen, por la dimensión de estas embestidas y por el vínculo de Musk con el expresidente Jair Bolsonaro, tanto el Supremo Tribunal Federal y finalmente el propio presidente Lula le respondieron
Y lo hizo el mandatario brasileño poniendo en su lugar, y no usamos esta frase porque sí, poniendo en su lugar a uno de los supermillonarios más influyentes del mundo, sino el más. Y le dijo Lula, va a tener que comprender que cuando se refiere a nosotros y cuando nos caracteriza de esa manera, tendrá que rendir cuentas ante la justicia de este país. ¿Y por qué enmarcamos especialmente esta expresión de Lula contra Musk? Porque comenzaron a sustanciársele cargos en la justicia brasileña. Por ejemplo, uno de ellos, y tal vez el más importante, el de ser o el de estar sospechado de integrar lo que aquí se llama la supercausa de las milicias digitales. Son ellas las que organizaron desde mediados, desde fines de 2022, hasta el golpe de Estado fracasado de enero de 2023, una serie de acciones para confundir a la opinión pública y para incentivar un levantamiento popular en favor de un régimen militar, obviamente encabezado, que habría de ser encabezado por Jair Bolsonaro, y que hubiera destituido a el presidente en gestiones, Luis Ignacio Lula da Silva. Para situar a quienes visiten el podcast en Clave China, el 8 de enero de 2023, miles de bolsonaristas que habían estado durante semanas acampados y no casualmente frente al cuartel general del ejército, invadieron al mismo tiempo las sedes del Supremo Tribunal Federal, del Congreso brasileño y del Palacio del Planalto, el Palacio de la Presidencia, prácticamente repitiendo la coreografía de lo que 2 años antes había ocurrido en los Estados Unidos. Por tanto, tratemos de neurar los hechos y las iniciativas y las declaraciones. Musk, palabras más, palabras menos, según la justicia brasileña, se asoció a la conspiración, al complot golpista y se sumó y se alió a Jair Bolsonaro y lo hizo desafiando a la justicia brasileña y desafiando al propio Lula. Esto pudiera, si uno se quedara en ello, ser apenas el arrebato de un hipermagnate que, tal como él lo confiesa en sus memorias autorizadas, soñó alguna vez con ser Napoleón, una especie de nuevo emperador, cuando él toma el periodo menos plausible del gran Napoleón Bonaparte, cuando Napoleón se convertiría en Napoleón, en emperador, y esto lo extendería, según su imaginario y su acción, a territorios allende las fronteras sudafricanas y de las fronteras norteamericanas. Y allí estamos ahora, es decir, Musk en abierta guerra contra Brasil, esto pudiera ser así resumido, la guerra de Musk contra Brasil, y la guerra de Musk es la que desafía la soberanía brasileña, desafía el mandato de Luis Ignacio Lula da Silva y desafía la jurisdicción de la justicia brasileña. Es, como vos verás, no ya un conflicto del siglo XIX, cuando Napoleón trataba de llevar la república y la revolución, o por lo menos los principios revolucionarios, a los países aún sometidos por monarquías absolutistas, sino lo inverso. Un monarca multimillonario de nuevo tipo, como es Musk, queriendo llevar su imperio y queriendo derrocar democracias, como es la democracia brasileña. Y lo hace en alianza, nada menos que con quien también está siendo procesado en la justicia brasileña por intentar un golpe de Estado, por el expresidente y líder de ultraderecha Jair Bolsonaro. Si me pidieras un corolario de esta introducción a la conversación y me dirías, ¿cuál es el juego de Musk? Mi respuesta sería, todavía no se conocen todas las cartas, pero esto sí queda claro, que Musk y la plataforma digital X, antigua Twitter, son de derecha y más aún son de extrema derecha. Y a ello le sumaríamos una noticia de este fin de semana, del domingo pasado, cuando en el segundo acto de los varios de los que ha lanzado este año Jair Bolsonaro, no son varios, pero esperan varios, el expresidente encabezó una no muy concurrida concentración en Río de Janeiro, mucho menos concurrida de lo que él y sus seguidores vaticinaban, pero el caso es que en un acto realizado junto a la playa de Copacabana, el discurso de Bolsonaro estuvo precisamente centrado en reivindicar a su nuevo socio político, Elon Musk, y a decir que el sudafricano sería víctima de una persecución por parte de la censura y de una justicia autoritaria en Brasil. Sabés que
en los últimos meses, tanto Bolsonaro como sus socios políticos, el último de ellos, el presidente argentino Javier Milei, andan divulgando por el mundo que en Brasil, y cuidado, no estamos alucinando, sino tal vez alucinan quienes lo dicen, hay una dictadura y esta dictadura sería la de Lula. Por tanto, ¿acaso en otros encuentros futuros con clave china, este será recordado como el primer capítulo, la primera batalla del nuevo Napoleón digital, Elon Musk contra Lula, de una guerra que no va a acabarse acá? Ahora, Darío, Napoleón, o perdón, Elon Musk, bueno, recibió una iniciativa por parte de Lula e impulsado una nueva red social y parece que se van sumando unos cuantos a esta nueva plataforma, tratando de, bueno, neutralizar lo que vos calificabas prácticamente una red social que juega explícitamente para un sector de la derecha, aunque todos participamos de la red Twitter, pero con más fuerza lo está haciendo un sector. En efecto, una de las medidas, junto con la de denunciar, con la de abrir un proceso a Elon Musk en la justicia brasileña, o en rigor incluir a Musk en un proceso que ya está abierto por el intento de golpe de 2023, otra de las iniciativas del gobierno brasileño fue la de que no solamente Lula, sino los principales miembros de su gabinete y varios miembros de la bancada del Partido de los Trabajadores, de la bancada de su partido político en el Congreso, abrieran perfiles en la red social Sky Blue, una red social que por lo pronto propone a sus usuarios un protocolo muy distinto al de la nueva X, la X desde que es parte de las propiedades de Elon Musk, que muy resumidamente modificó los criterios con los que se gestionaba esa red social hasta hace no mucho tiempo. Por ejemplo, el de los perfiles donde hay un pago extra tienen más visibilidad que otros y donde, por otra parte, y aquí nos reiteramos en lo que hemos dicho antes, hay un algoritmo politizado, planteando de una manera muy llana, los perfiles de derecha y de ultraderecha gozan de la simpatía de Musk. Pues bien, el hecho de que Lula haya tomado esta iniciativa tuvo por lo pronto un impacto relativo. El número de nuevos inscriptos, de nuevos usuarios de esta red social ha crecido de una manera no vertiginosa, de una manera no exponencial, pero lo cierto es que comienza a divulgarse esta iniciativa que tiene de parte de Lula más que, o no solamente un interés comunicacional, también tiene un interés pedagógico, porque lleva a la opinión pública un debate en el que el presidente asume una posición explícitamente crítica del magnate sudafricano y por lo demás instala o plantea el debate acerca del papel de las plataformas digitales. Y en esto no se limita al caso de X, sino lo expande a otras plataformas y a otros servicios digitales que han jugado y en un grado casi protagónico en las elecciones de 2022, que como recordará el público de clave china, fueron vencidas por Lula por un estrecho margen frente a Bolsonaro, que buscaba su reelección. En estos comicios de octubre del 2022, Lula obtuvo su tercer mandato y que en aquella campaña electoral la estrategia de la mentira como método aplicada por Bolsonaro y por el ejército de troles que estuvieron a su servicio, Bolsonaro llegó a crear lo que él mismo admitía era, entre comillas, el Ministerio del Odio, el Gabinete del Odio, una oficina que despachaba muy próximo de la suya, en el tercer piso del Palacio del Planalto, y que generaba mentiras y descalificaciones y que era parte de la estrategia electoral. Pues bien, con este debate planteado por Lula, esa forma de proceder de la ultraderecha, que es característica de la ultraderecha, nadie cree que va a dejar de ser implementada, pero ya hay una opinión pública que está tomando cartas en el asunto y que actúa mal que mal con un poco más de precaución frente a esto, mucho más si tenemos en cuenta que en pocos meses, en octubre, serán las elecciones municipales en las que otra vez se van a enfrentar Lula y Bolsonaro. Ninguno de los dos es candidato a intendente, pero ambos, a través de sus apadrinados, van a medir fuerza en 5.600 ciudades, y para Lula es muy importante poner sobre aviso a la opinión pública, al electorado, sobre lo que pudiera hacer Elon Musk,
principalmente como aliado ya declarado de Bolsonaro, como lo que pudiera hacer para menoscabar el proceso electoral y para contaminar el proceso electoral. Un Bolsonaro que no tiene solamente como socio a Elon Musk, también tiene dentro de sus grandes aliados fuera de Brasil al expresidente y candidato por lo pronto favorito en las elecciones norteamericanas de noviembre, Donald Trump. Ese es el escenario. Por Bueno, tanto, no estamos apenas frente a un debate cualquiera, sino un debate que encarna graves consecuencias y que en el corto plazo puede tenerlas en las elecciones. Bueno, Argentina atravesó y atraviesa por una situación similar que dio lugar inclusive que haya involucrados en esta ofensiva contra Lula durante la campaña presidencial a favor de Bolsonaro, y esto es lo que también en Brasil se está indagando. Vamos a hacer un corte aquí y vamos a retomar luego con un tema que también nos habla de Elon Musk como dueño de Tesla, de los autos eléctricos y de esta vinculación histórica que tiene China con Brasil. Clave China. A pedido del operador, vamos a la pauta comercial. Clave China. Una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y para los que recién se enganchan, estamos con Darío Pignotti, con quien conversamos, él desde Brasil, nosotros aquí desde Clave China, compartiendo lo último que hay en materia de actualidad sobre Brasil, uno de los países que ha afianzado en su integración con los BRICS sus vínculos con varios países del mundo y en especial con China. Clave China. Bueno, otra vez contigo, Darío. Te decía que quería un poquito que abordes justamente las inversiones que está recibiendo Brasil, y específicamente una que se mencionó la semana pasada en Mato Grosso, que tiene que ver con la producción de autos eléctricos. Y esto también coincide con nuestra primer parte del diálogo en relación a que el dueño de Tesla, alguien que tiene la mirada puesta en un área tan estratégica como es esta, sea desplazado por inversiones chinas. Estuvo presente Lula, estuvo con el embajador de China y en Brasil, así que bueno, quiero que me cuentes un poco eso y seguimos avanzando en estas tensiones que se generan en Latinoamérica cuando se trata de China o cuando se trata de gobiernos que parecen no ser del agrado de algunos sectores de la ultraderecha. La semana pasada el presidente recibió al embajador chino en Brasil, cuyo nombre, si mi fonética no me traiciona y ella lo suele hacer, Yu Qingyao, en el estado de Mato Grosso do Sul, uno de los principales productores de soja del país y abastecedores de soja y de carne del país y abastecedores de materias primas de estos commodities para el mercado chino. Brasil es el principal exportador del mundo de soja y de carne, y de carne vacuna y carne de pollo para China, y en ese evento se conmemoraba no solamente el auge del comercio bilateral. China es el principal socio comercial El de primero, Brasil, ¿no? Ahora. es el primer socio comercial de Brasil y con una holgada distancia sobre Estados Unidos, que es el segundo, pero además un socio comercial que desde el restablecimiento de un orden constitucional, un orden republicano clásico, como fue el significado de la llegada de Lula al poder. Hasta entonces, durante el gobierno de Bolsonaro, había un gobierno formalmente democrático, pero donde las amenazas a la democracia y el uso antidemocrático estaban a la orden del día. Con Lula llegaron dos datos nuevos. Uno, una democracia reconstruida, una democracia en vías, en algunos aspectos de consolidación, y una relación con China relanzada. Y de allí el gozne, el vínculo con el anterior momento de esta conversación, porque la aproximación de Lula hacia China, país que él visitó pocos meses después del retorno al gobierno, en marzo de 2023, cuando hubo además una visita de Estado en la que los gestos, los símbolos, el protocolo dedicado por el presidente Xi Jinping, dicen los que son especialistas en el tema, entre quienes no me incluyo, sobre la política o la política exterior china, fueron
especialmente atenciosos con Lula, especialmente considerados con Lula. Y esto, obviamente, no puede desvincularse esta aproximación con China, Brasil, desde la llegada de Lula, y Partido Comunista Chino y Partido de los Trabajadores brasileños. Precisamente en los últimos días ocurrió una visita de la presidencia del Partido de los Trabajadores con los principales dirigentes de esa organización política de Lula, China. No puede desvincularse, o sería recomendable no desvincularla, cuando queremos entender el porqué de la virulencia de Musk y de su aliado Bolsonaro contra Lula. Es decir, hay áreas, hay zonas de interés, no solamente económico y comercial, sino también geopolíticos, en los que evidentemente existe una disputa entre el napoleónico Musk y el gobierno y el Estado chino. Lo mencionabas vos al introducir la conversación, por ejemplo, en el muy promisorio mercado brasileño de automóviles eléctricos, donde desde la llegada de Lula al gobierno han recibido respaldo las grandes marcas chinas, en particular la marca BYD, que ha construido una planta en el estado de Bahía, un estado históricamente simpático a Lula, el mayor estado de la región nordeste, y la provincia, una de las provincias que más contribuyó a la victoria de Lula contra Bolsonaro en 2022, y también hay de parte de China hacia Brasil un interés o una aproximación en el mercado satelital, mercado donde también Musk había establecido sus reales, había establecido su influencia en la época de Bolsonaro con su empresa Starlink. Por tanto, este romance político y diplomático, esta relación reconstruida entre China y Rusia a través, desde la llegada de Lula al gobierno y desde el fin del régimen autoritario, el gobierno cívico-militar de Bolsonaro, son datos a tener en cuenta cuando uno se pregunta por qué Musk está tan enojado con Lula, por qué Musk embiste tan duro contra Brasil, contra sus instituciones y contra su soberanía. Tal vez esa sea una de las respuestas, y por supuesto, el motivo de la relación entre China y Brasil no se agota en una confrontación contra Musk. Es esta una relación de muy largo plazo y tiene que ver y está relacionada con un mundo cada vez más multipolar en el que Brasil emerge, o por lo menos Lula emerge como uno de los principales referentes del sur global y un gran socio en ese marco de China en el contexto del grupo BRICS. Aparte estamos hablando de más de 50 años de relaciones formales, más allá de que hay antecedentes de los vínculos de Brasil con China que no se pueden desconocer. Darío, yo no sé si querés agregar algo más. Lo que acaba de decir es justamente redondea o es la cereza de la conversación, porque este encuentro entre Lula y el embajador y otro que el embajador tuvo con el vicepresidente brasileño ocurrió también conmemorando estos 50 años de relación bilateral. Ajá, qué bien. Darío, muchísimas gracias por tu presencia aquí en Clave China. Como siempre, te agradezco un montón y bueno, no faltará oportunidad para que levante el teléfono y puedas compartir con la audiencia de Clave China un poco más de información sobre qué es lo que está pasando en Brasil, el único país que quedó en el BRICS latinoamericano. El único país que sobrevivió al BRICS. Es cierto que existe la intención de convidar a Venezuela, y lo más mencionable o lo más comentable en el cierre de esta conversación es que Argentina, quien había sido convidada al BRICS precisamente por moción del gobierno brasileño, por moción del propio Lula, en la anterior cumbre de ese grupo realizada en 2022, en 2023, corrijo, en 2023 en África del Sur, finalmente no contó con la presencia de Argentina debido a una decisión del flamante presidente Javier Milei, y ya lo mencionamos en esta conversación, es parte de esa trilogía cuyos otros dos vértices son Elon Musk y Jair Bolsonaro. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Gracias a vos. Clave China.
是爱慕的方向，凤凰在为他歌唱。Clave China. Se encuentra aquí en Buenos Aires. La trajo la editorial Mil Gotas, que es una editorial que publica material de alta calidad de China y lleva a China material latinoamericano. La poeta Zhao Zi, quien visita Buenos Aires, también Montevideo, y estará aquí entre el 24 de abril, que ya pasó, ya se encuentra aquí, como les dije, y el 3 de mayo del 2024 en su primer viaje a América Latina. En esta oportunidad, Zhao Zi presentará Otra vez ayer, que es su primer libro en castellano, con poemas versionados por María Rosa Lojo, Alexandra Domínguez y Juan Carlos Mestre. Tiene una agenda muy tupida de presentaciones. Al momento de la emisión de este programa, ustedes tienen la oportunidad, si se informan recientemente de su visita, de verla a Zhao Zi. Vale enormemente la pena. El lunes 28 de abril de 17:30 a 18:30 en la avenida Santa Fe 4363 en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y allí estará en un diálogo abierto con María Rosa Lojo y se hará el comentario de su obra. Pero también lo pueden hacer el martes 30 de abril a las 19 horas en Honduras 5581, que es la librería Eterna Cadencia. Y en este caso también con un nuevo diálogo abierto con María Rosa Lojo. Realmente vale la pena. Esto ha sido publicado por Mil Gotas, que es la única editorial argentina específicamente dedicada a la literatura china, que ya publicó 17 libros entre cuentos, novelas y poesía de autores chinos de América Latina y España, siempre dedicados a la literatura y el pensamiento sobre China. Así que bienvenida, Zhao Zi, y ojalá puedan ir a verla y conocer un poco más de la cultura china a través de sus poetas y escritores. Clave China. Quiero compartir con ustedes una convocatoria internacional de fotografías y videos cortos temáticos que, bajo el título Construir nuestro hogar terrestre, convoca la plataforma de cooperación de periodistas de la Franja y la Ruta, de la que tengo el gusto de pertenecer, y que ha lanzado esta iniciativa bajo este nombre, como les comenté, con el fin de alentar a las personas de todos los países a unirse en la construcción conjunta de un hogar terrestre donde la humanidad y la naturaleza coexistan en armonía y donde la economía y el medio ambiente progresen juntos para que todos los países del mundo avancen de la mano. A partir de ahora está abierta esta convocatoria de fotografías y videos cortos temáticos
y está dirigida a las organizaciones de periodistas de todo el mundo y aquellos periodistas que tengan la iniciativa de presentarse a este hermoso concurso. Los temas son 3 esencialmente, yo se los resumo: es el respeto de la humanidad hacia la naturaleza, la exploración humana de las nuevas formas de desarrollo y los esfuerzos humanos por permitir que los logros del desarrollo y de la mejora del medio ambiente beneficien más equitativamente a los pueblos. La fecha de presentación tiene un límite, es hasta el 30 de junio del 2024, tienen tiempo de hacerlo. Y en cuanto a los requisitos, tanto para la presentación de fotografías como de los videos cortos, y a quiénes y cómo hay que enviarlos, bueno, vamos a colgar y difundir esta información en nuestras redes, en el Facebook de Clave China. Ahí pueden bajar incluso la planilla de inscripción, y también vamos a pedir a nuestros colegas de la radio, nuestra querida Radio República 770, que lo haga en su portal. Entonces ustedes van a poder contar con esta información por diferentes vías.我最喜欢你唤我 Señorita， 我今晚就想要你跟我回家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，一定要带你回家。来到迈阿密，夏天却还是下着雨，汗流着满地，第一眼见到你就呜啦啦啦。It's true, la la la, yeah, no。 浪漫的夜晚，月光下一起跳着舞，模糊的日出，他就是我的另一半，啦啦啦。好想要呜啦啦啦， yeah。 我最喜欢你唤我 Señorita， 我今晚就想要你跟我回家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，我最喜欢你唤我 Señorita， 多希望今天晚上还去你家，一见到你就呜啦啦啦，中毒啦啦啦，我离不开你，一定要带你回家。Clave China. Algo que es muy lindo en términos de experiencia, ya que hay muchísimos argentinos que están haciendo lo suyo, lo que saben en China. Se les da a veces la posibilidad tanto de trabajar como de hacer una experiencia de formación. En este caso se trata de Martín Dols y lo hace a través de la gastronomía. La comida siempre, como decimos, es algo que nos une, nos pone alrededor de una mesa para amigos o para los familiares. Veamos qué nos dice de la experiencia que está llevando adelante ahí en China. Clave China. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en China? En China 6 meses. ¿Con qué motivo viene a China? Vengo a China por una oferta de trabajo, pero siempre había querido tener una posibilidad de poder tener la chance de trabajar o vivir en China. Siempre me gustó, siempre quise de alguna forma tener una oportunidad como la que tengo ahora. Es una gran lejanía. Es lejos, pero es un desafío y yo siempre me dio mucha curiosidad conocer China. Irme lo más lejos posible de mi país en el sentido de ver algo completamente diferente. ¿Y qué es su impresión sobre China? Que mucho mejor de lo que me imaginaba, pero no me imaginaba nada malo. Me imaginaba mucha gente, me encontré con mucha gente, pero lo que siempre me llamó la atención fue conocer la historia de China, la comida de China, cómo la gente se relaciona con la comida. Y encontré una relación muy fuerte entre la gente y la comida, y un respeto muy grande a su cultura. ¿Le gusta la comida china? Me gusta la comida china, sí. Todavía no sé algunos nombres porque
son difíciles, pero me gusta, bueno, los dumplings, sí. Ravioles. Algo así. Me gustan mucho los baos. Me gusta también la comida en general, la comida que hacen en restaurantes locales. En realidad me gusta todo, ¿no? Todavía no encontré nada que no me guste de lo que comí. Quizás el sticky tofu. Ese es lo único. Requesón de soja. Sí, fermentado. Es muy fuerte, muy fuerte. ¿En qué año empezó su carrera de cocina? Empecé a cocinar en el año 2001. ¿Cómo ha establecido los lazos con la gastronomía? Nunca me costó el hecho de tener que trabajar duro. Al principio, cuando empecé a cocinar, no me imaginaba qué duro que era trabajar en gastronomía. Nadie se lo imagina. Pero también hay una gran satisfacción por hacerlo. Y eso es lo que me motiva también cada día más. La cocina es un universo de conocimiento muy grande, infinito. Y si a uno le interesa seguir aprendiendo, no hay fin. Y sobre eso me apoyo y se basa mi carrera, en aprender cada vez más, lo máximo posible, sabiendo que nunca voy a terminar de aprender. Entonces puedo hacer esto toda la vida y no me va a cansar. ¿Tiene relación con la tradición familiar? No tanto, no. En casa no había nadie que cocine. La comida representaba la unión, pero no, nadie de mi familia fue cocinero o estuvo involucrado en la gastronomía como yo. Argentina tiene mucha influencia europea, de España, de Italia. Sí. Entonces en casa se comía algunas veces arroz, algunas veces pasta, por lo general comidas simples que representaban el momento de reunirse y así lo veía yo cuando era chico. A su juicio, ¿qué es la esencia de la cocina argentina? La cocina argentina es muy amplia. La cocina argentina cambia mucho cada región de Argentina. Hay una región de Argentina que la cocina tiene mucha influencia europea, como dije antes, en donde España e Italia están muy presentes. Hay otra región de Argentina en donde la cocina tiene 200 años o más. Las recetas en donde no solamente influye la herencia del pasado, sino que también involucra mucho el ecosistema y todos los ingredientes que se pueden encontrar. Hay otra gastronomía que es la de ecosistema, que quizás no tiene historia, pero sí se basa en los productos que hay en el ecosistema. Entonces hay muchas formas de ver la gastronomía en Argentina para definirla. Creo que depende de cada lugar a donde uno lo visite. Yo soy de Buenos Aires, sí, pero viví en varios lugares. Viví en varias regiones a donde pude experimentar esto que digo, donde pude vivir eso. Viví la cocina argentina desde la historia, viví la cocina argentina desde la tradición, viví la cocina argentina desde el producto, viví la cocina argentina desde lo nuevo, desde las tendencias. Es muy cambiante, pero eso es lo bueno que tiene la cocina argentina, que se adapta muy fácil. Hay gente con mucho talento que le gusta mucho lo que hace, y el hecho de cuidar el entorno hace que también se descubran cada vez más cosas para seguir haciendo más grande la cocina argentina. ¿Qué es la diferencia de la gastronomía argentina y china? La gastronomía china tiene miles de años. La gastronomía argentina tiene quizás unos cientos de años. Esa es la mayor diferencia. Pero después otra diferencia muy grande es que la cocina, no solamente china, sino la cocina oriental, es una cocina que no solamente es para alimentarse, sino para enriquecer el espíritu, para equilibrar el cuerpo. Tiene mucho de medicina la comida en Asia, cosa que en el oeste no tanto, sino que alimenta más de favorecer al cuerpo. Esa es la segunda mayor diferencia que encontré en China y en varios países de Asia que estuve de paseo. Creo que esa es la mayor diferencia. ¿Ha intentado hacer unas pruebas de mezcla de factores de cocina occidentales con chinos? Sí. Es interesante, pero también es un poco peligroso porque puede no gustarle a la gente, porque puede querer insinuar algo que no es. Lo que hacemos en nuestro restaurante para que la gente local se anime a probar es hacer la receta clásica de mi país, de mi origen, pero con alguna pequeña adaptación a la costumbre local. En China por lo general comen la comida un poco más con especias, más especiada, más picante. Entonces todos los platos tienen que tener un poco de picante, aunque la receta original no lo tenga. Esa es la pequeña adaptación que hacemos. Se puede adaptar los dos,
porque al ser tan distintas las culturas se pueden combinar. Entonces sería muy interesante y es algo que me gustaría hacer, pero creo que lo haría más para mí o para algún grupo muy pequeño de personas que quieran conocer esa fusión. ¿Cómo logra inspiraciones en crear nuevos platos? Tengo registro emocional de muchos lugares en donde viví y cada lugar en donde fui siempre tuve la gastronomía muy presente y me di mucho a investigar de qué se trataba la gastronomía. Eso es lo que hace que mi memoria vaya almacenando todos los sabores que pueda. Cuando me encuentro enfrente de un producto, viene una idea que puede estar bien o no, pero puede ser el principio de un producto final. Y después veo muchos chefs, leo mucho. Por lo general siempre estoy al tanto de lo que pasa en las tendencias. Investigo, leo. Estuve estudiando en la universidad hasta hace poco. Siempre estoy tratando de enriquecerme para poder hacer algo nuevo, distinto, no al mundo porque no tengo el control del mundo, pero sí de mí, sí hacer algo diferente para mí o de lo que yo hago. No importa si es volver atrás, al pasado, no importa si es ir hacia el futuro, lo que importa es siempre tratar de innovar y de aprender y de tratar de mejorar algo que yo voy sintiendo que me hace falta. Esa es mi fuente de inspiración, el conocimiento. ¿Qué es su perspectiva en el futuro? Seguiré trabajando. Me gustaría tener mi propio lugar en algún momento, mi propio restaurante. No sé dónde porque me gusta viajar y no sé dónde puede pasar. Puede pasar en China, puede pasar en cualquier lado. Y me gustaría eso, seguir viajando. Seguir en contacto con el mundo y conectar a través de la comida. La comida es un lenguaje, la gastronomía es un lenguaje, es un medio de comunicación. Mientras más lugares pueda conocer en cuanto a gastronomía, más idiomas voy a poder hablar cuando me toque a mí hacer algo. Entonces ese para mí es un medio de vida. Clave China. Nos queda poco tiempo, pero mucho por recorrer en nuestra franja de la ruta Isla Seda. Y les recuerdo, nuestra próxima parada es aquí, en la R770 Radio República, en Clave China, muy tempranito el domingo. Nos encontramos, nos vemos y nos acompañamos, como siempre. 给我一个吻，可以不可以？吻在我